80 metros de iglesia sobre una cima de piedra que no llega a 10. La cifra no es una exageración, es una medición. Sobre esa mordedura de granito, batida por un mar que se marcha kilómetros y regresa en horas, alguien decidió levantar el santuario más célebre del occidente medieval. ¿Cómo se levanta una iglesia de 80 metros sobre una cima que no llega a 10? ¿Y cuántos peregrinos se tragaron las arenas antes de alcanzarla? Hablamos del Mont Saint-Michel. La respuesta no está en la fe ni en el milagro. Está bajo el suelo de la abadía, en unas salas que casi nadie mira y en la forma exacta del fondo de una bahía. Antes de subir, hay que entender el agua, y hay que entender por qué esta roca y no otra. Primero se oye, es un rumor bajo, continuo, parecido al de un tren lejano que se acerca por una vía que no existe. Quien está sobre el limo levanta la cabeza y no ve nada. El horizonte sigue vacío, gris, inmóvil. La bahía se extiende hasta perderse, una lámina brillante salpicada de charcos que reflejan el cielo. Un instante después, el rumor tiene forma. Una línea blanca avanza a lo lejos, apenas medio metro de altura, doblándose sobre sí misma. Los locales la llaman Mascaret, la ola de la marea entrante, y se produce donde el mar del canal choca con las corrientes de los 3 ríos que desembocan aquí, el Cuenón, el Selune y el Sé. La ola llega, pasa, se deshace, y detrás de ella el agua empieza a extenderse por la superficie como se extiende el aceite sobre una mesa. Ese es el gesto que define el lugar, no una subida, una expansión. Durante siglos se ha repetido que en esta bahía la marea entra a la velocidad de un caballo al galope. La frase la puso en circulación el siglo XIX, la recogieron los viajeros, la repiten hoy las guías. Es hermosa y es falsa. Las mediciones dan una cifra mucho más modesta, unos 6 kilómetros por hora en el momento de mayor empuje. Un caballo al galope va 3 veces más rápido. Un hombre en buena forma, sobre suelo firme, escaparía sin dificultad. Y sin embargo la bahía ha matado. Ha matado a peregrinos, a pastores, a soldados, a curiosos. La leyenda se equivocó en la cifra, pero acertó en el miedo. Lo que mata aquí no es la velocidad del agua, es la geometría. El fondo desciende alrededor de 1 metro por cada kilómetro. Esa proporción resulta difícil de imaginar hasta que uno la traduce. Es una llanura, no una pendiente. Una superficie tan plana que el ojo humano la percibe como perfectamente horizontal. Cuando el mar avanza sobre un plano así, no sube, se derrama. Cubre los bancos, rodea elevaciones apenas perceptibles, se cuela por los canales que la marea anterior excavó y la siguiente borrará. El agua no viene de frente y de los lados y por detrás, todo a la vez. El hombre que camina mira el mar que se aproxima y calcula que tiene tiempo. Casi siempre lo tiene. Lo que no ve es que a su espalda, en una depresión del terreno que no advirtió al pasar, el agua ya se ha instalado. El camino de regreso ha dejado de existir. Un arroyo que por la mañana se cruzaba de una zancada se ha convertido en un río rápido y turbio, y su fondo es fango. A eso se añade la arena movediza, que aquí es un fenómeno real y no una invención de novelistas. Se forma donde manantiales de agua dulce brotan a través del sedimento y lo saturan por debajo. La superficie parece idéntica al resto, firme, seca, pisable. Bajo el peso de un cuerpo se licúa. Nadie desaparece bajo tierra, como en las películas. Lo que ocurre es peor y más lento. El suelo agarra la pierna hasta media pantorrilla, se cierra sobre ella, y cuanto más forcejea el atrapado, más profundo se hunde el pie. Entonces empieza a oírse el rumor bajo del tren lejano. La bahía del Mont Saint-Michel registra la mayor amplitud de mareas de la Europa continental, entre 14 y 15 metros de diferencia entre la marea baja y la marea alta. Es la altura de un edificio de 5 plantas, apareciendo y desapareciendo 2 veces al día. Con marea baja el mar se retira hasta 15 kilómetros y deja al descubierto una extensión que parece un desierto húmedo. Con marea alta vuelve entero. La razón de esa desmesura tampoco es misteriosa.
La costa dibuja aquí un embudo, y la península del Cotentin actúa como una pared que concentra el empuje del Atlántico. El agua entra en un espacio que se estrecha, y al estrecharse gana altura. El fondo, plano y poco profundo, permite que ese volumen se despliegue a lo ancho durante kilómetros. Física de secundaria aplicada a una escala que sobrecoge. Sobre esta llanura de barro se levanta, sola, una roca. Tiene alrededor de 78 metros de altura y unos 900 metros de contorno en la base. Es granito, la piedra más terca que existe, y su cima no es una meseta ni una plataforma. Es una arista, un lomo estrecho, una punta redondeada por millones de mareas. Vista desde abajo en un día de niebla, la roca parece flotar. No se distingue dónde acaba el suelo y dónde empieza el aire. A sus pies, a poco más de 3 kilómetros, hay otra roca. Se llama Tomblaine. Es más baja, más pequeña, igualmente aislada, igualmente batida por la misma agua. Nadie levantó allí una abadía. Nadie escribió su nombre en los mapas del mundo. Durante la guerra sirvió de campamento a un ejército inglés y hoy es una reserva de aves donde no se permite desembarcar. 2 rocas hermanas, en la misma bahía, bajo la misma marea. Una llevó sobre sí el santuario más famoso del occidente medieval, la otra no llevó nada. La diferencia no es teológica, es material y se puede enumerar. La primera razón es la altura. 78 metros bastan para que la marea más alta jamás registrada no roce siquiera la mitad de la roca. Los 15 metros del mar quedan muy por debajo de cualquier construcción. Una isla más baja habría sido inundable. Esta es solo rodeada. Y la roca sube en pendiente pronunciada desde el primer metro, lo que significa que la superficie utilizable crece muy despacio con la altura. Quien construya aquí tendrá espacio, pero solo si acepta construir hacia arriba. La segunda razón es el material. El granito de la bahía resiste la compresión mejor que casi cualquier piedra disponible en la región. Soporta pesos enormes sin ceder ni desmenuzarse. También aguanta la sal, el viento cargado de humedad y el hielo, que en otras rocas se infiltra en las fisuras y las revienta desde dentro. Sobre caliza blanda o esquisto, una construcción de esta escala habría empezado a agrietarse en un par de generaciones. Sobre granito, no. La tercera razón es la posición. La roca se alza exactamente en la desembocadura del Cuesnón, allí donde el río de agua dulce se encuentra con el mar. Ese punto tiene 2 consecuencias prácticas. Los canales del río, que la corriente mantiene abiertos, permiten aproximarse en barca con la marea alta y descargar material pesado al pie mismo de la piedra. Y con marea baja, queda un paso transitable hacia tierra firme durante unas horas al día. La roca no está aislada, está intermitentemente conectada, que es una cosa completamente distinta. Aquí conviene detenerse en una idea que el visitante moderno pasa por alto. Al Mont Saint-Michel se llegaba, y se llegaba a pie. La bahía no era un foso, era un camino que aparecía y desaparecía. El mismo agua que hacía la roca inaccesible durante 6 horas, la hacía perfectamente accesible durante las 6 siguientes. Un lugar que se cierra solo, 2 veces al día, sin guardias, sin puertas y sin gasto alguno. Nada de esto lo eligió un hombre, lo eligió la bahía. La roca ofrecía altura sin inundación, piedra que aguanta el peso, transporte por agua y una defensa que funciona sin soldados. Cualquier constructor medieval que hubiese recorrido esta costa con un ojo mínimamente entrenado habría llegado a la misma conclusión, y varios llegaron. Antes del arcángel y antes de la abadía, la roca ya tenía nombre. Los textos antiguos la llaman Mont Tombe, la montaña tumba, una palabra que probablemente no aludía a ningún enterramiento, sino a la forma misma de un montículo aislado en un llano. Fue lugar de culto celta, según sostienen algunos historiadores con la prudencia que impone la falta de pruebas firmes. Fue después un punto de vigilancia en tiempos galorromanos, cuando la costa era frontera, y fue, en los siglos V y VI, refugio de ermitaños que buscaban precisamente lo que la bahía ofrecía a manos llenas: silencio, dificultad, distancia.
Levantaron 2 capillas diminutas dedicadas a Esteban y a Sinforiano, y vivieron entre la piedra y el viento. Todos ellos entendieron la roca de la misma manera, como un sitio donde el mundo no llega sin esfuerzo. Sube el viento por la ladera oeste con un silbido constante que no se detiene ni en verano. La piedra está fría incluso bajo el sol, y húmeda al tacto, con esa humedad salina que se queda en los dedos. Abajo, el suelo mojado refleja el cielo entero y multiplica la luz hasta volverla insoportable. Las gaviotas gritan. No hay ningún otro sonido. Y cuando la marea empieza a girar, el rumor bajo llega desde el norte, y toda esa llanura reluciente comienza a borrarse. Un ermitaño en una capilla de piedra necesitaba una cima de 3 metros. Una comunidad de monjes necesitaba algo más. Y una iglesia abacial de 80 metros de longitud, con nave, crucero y coro, necesitaba una superficie plana que aquí, sencillamente, no existe. Porque la cima del Mont Saint-Michel, esa arista de granito donde hoy se apoya el crucero de la iglesia, el punto exacto en que se cruzan la nave y los brazos del templo, mide menos de 10 metros. Todo lo que la bahía dio con generosidad, la altura, la piedra dura, el agua que transporta, el mar que defiende, lo cobró en la única moneda que le importaba. Dio una fortaleza natural sin necesidad de murallas. Dio un camino que se abre y se cierra solo. Dio la roca más sólida de la costa. Y no dio ni 1 metro cuadrado donde apoyar un edificio. En una vitrina de la Basílica de Saint-Gervais, en la ciudad de Avranches, hay un cráneo humano. Está montado en un relicario de metal dorado, sostenido a la altura de los ojos del visitante, iluminado desde arriba. La bóveda craneal es amarilla, del color de la cera vieja. Las suturas óseas dibujan sus líneas quebradas de siempre, y en la parte superior derecha, cerca de donde el hueso empieza a curvarse hacia la nuca, hay un agujero. No es una grieta ni una fractura. Es una perforación limpia, redondeada, del tamaño exacto de un dedo humano. La tradición sostiene que ese hueso perteneció a Huberto, obispo de Avranches en el siglo VIII, y que el agujero lo hizo el arcángel Miguel al hundirle un dedo en la cabeza. Durante 800 años, los peregrinos se detuvieron ante esa reliquia antes de emprender la travesía de la bahía. Miraban el agujero, se persignaban, y entonces bajaban a las arenas. Aquel hueso es el punto de partida de todo. Sin él no habría oratorio, ni abadía, ni la iglesia de 80 metros encaramada sobre una cima que no llega a 10. Conviene decir de inmediato lo que la reliquia es y lo que no es. La aparición del arcángel pertenece al terreno de la tradición piadosa, no al de los hechos documentados. Se conserva en un texto conocido como la Revelatio, la Revelación, copiado en una treintena de manuscritos medievales y redactado bastante después de los sucesos que narra. El cráneo, en cambio, existe, se puede ver, y sobre su agujero la ciencia tiene algo que decir. El relato tradicional se cuenta así. En el año 708, Auberto gobernaba la diócesis de Avranches. Era hombre de familia noble, instruido, de vida ordenada. Frente a su ciudad, en la desembocadura del río, se alzaba una roca que servía de refugio a unos pocos ermitaños y de poco más. Una noche el obispo soñó que el arcángel Miguel le ordenaba levantar un santuario en aquella cima. Al despertar, Auberto descartó el sueño. Los sueños son sueños, y aquella roca era un peñasco imposible donde apenas pastaban ovejas. La visión regresó una segunda noche. Auberto volvió a resistirse, esta vez por temor a que la aparición fuese engaño del demonio disfrazado de ángel, una precaución que los teólogos de su tiempo consideraban de sentido común. A la tercera noche, según la Revelatio, el arcángel perdió la paciencia. Repitió la orden y para grabarla donde no pudiera olvidarse, apoyó el dedo sobre la cabeza del obispo. Auberto despertó con un orificio en el cráneo. Ya no dudó. Reunió a su clero, refirió lo sucedido y caminó hasta la roca al frente de una procesión. La crónica añade un detalle que sus mismos autores creyeron milagroso. El obispo vivió otros 15 años con aquella herida abierta, sin que le causara molestia alguna. Ese detalle
es precisamente el que interesa. Un hombre no sobrevive 15 años a un orificio abierto en la bóveda craneal por accidente. Sobrevive si el orificio fue practicado por otra mano, con instrumento y con método, y si el hueso tuvo tiempo de cicatrizar alrededor. La operación tiene nombre y tiene una antigüedad enorme. Se llama trepanación y consiste en raspar o perforar el cráneo hasta abrir una ventana en el hueso. Se practicaba en Europa desde el Neolítico, milenios antes de que existiera Avranches, y se ha documentado en cientos de cráneos prehistóricos hallados desde Francia hasta el Danubio. Muchos de ellos muestran los bordes del orificio redondeados y lisos, señal inequívoca de que el hueso siguió creciendo, es decir, de que el paciente vivió, a veces durante décadas. Los escépticos que han examinado la reliquia de Avranches sostienen que estamos ante uno de esos cráneos, un hueso perforado quirúrgicamente, quizá muy anterior al siglo VIII, cuyo agujero cicatrizado fue leído más tarde a la luz de una historia sagrada. La forma regular del orificio, sus bordes trabajados y la propia supervivencia del hombre apuntan en esa dirección. No hay aquí ningún engaño que denunciar ni ninguna verdad oculta que revelar. Hay un objeto real y dos lecturas de ese objeto. Una nació de la fe medieval, la otra nace de la osteología moderna. Ambas explican el mismo agujero, y la segunda explica además por qué su portador siguió respirando 15 años. Lo que ninguna de las dos discute es la consecuencia. Después de aquel año, en la cima de la roca hubo un edificio. Auberto no improvisó. Envió mensajeros a Italia, al monte Gargano, en la región de Apulia. Allí, en una gruta de la montaña, existía desde finales del siglo V el santuario más venerado del Arcángel en todo el occidente cristiano. Los enviados tardaron meses en ir y volver, y regresaron con reliquias, y sobre todo, con un modelo. Ese viaje explica la forma del primer edificio. El santuario del Gargano no era una basílica, era una cueva, un espacio excavado, bajo, oscuro, al que se accedía descendiendo. El culto a Miguel se instalaba en cavidades de la roca, en cimas escarpadas, en lugares donde la piedra y la altura hacían el trabajo que en otros sitios hacían los muros. La iglesia de Auberto se construyó siguiendo esa lógica. Un oratorio pequeño, adherido a la piedra, sin pretensión monumental. Se consagró el 16 de octubre del año 709. Lo atendían 12 sacerdotes. Aquí aparece un rasgo que definirá el lugar durante los 1300 años siguientes. Un santuario del Arcángel no busca la comodidad, la busca al revés. Los lugares consagrados a Miguel en Europa forman una constelación reconocible. El Gargano en Italia, la Sacra di San Michele sobre un desfiladero alpino, el Monte de San Miguel en Cornualles, la Capilla de Aiguil encaramada en una aguja volcánica. Todos comparten lo mismo: altura, aislamiento, dificultad de acceso. El Arcángel se instala donde cuesta llegar. La incomodidad no es un defecto del emplazamiento, es el emplazamiento. Y eso significa que la roca de la bahía no fue elegida a pesar de sus mareas, de su cima estrecha y de sus arenas. Fue elegida por ellas. Dentro del oratorio primitivo, del que solo quedan indicios bajo construcciones posteriores, el aire debía de ser el mismo que hoy se respira en las salas más bajas de la abadía. Un aire quieto, denso, con olor a piedra mojada y a sal. La roca desnuda formaba parte del muro. Se veía el granito, se tocaba, se apoyaba la espalda en él. Fuera se oía el viento golpeando la ladera y, 2 veces al día, ese rumor grave que sube desde el norte cuando el mar empieza a extenderse por la llanura. 12 hombres cantando salmos dentro de una caja de piedra sobre una punta de granito, mientras abajo el agua rodeaba la roca y se marchaba. Muy pronto empezaron a llegar otros. En los siglos IX y X, los monjes anotaban los nombres de los visitantes ilustres, y entre ellos figura el de Carlomagno. La roca dejó de ser refugio de ermitaños y se convirtió en destino. Aquello obligó a construir más: alojamiento, capilla mayor, dependencias. En el año 966, el duque Ricardo I de Normandía instaló allí una comunidad benedictina
sustituyendo a los sacerdotes por monjes sometidos a la regla de San Benito. El monasterio que se levantó entonces podía albergar entre 40 y 60 hombres. 40 o 60 hombres, con sus dormitorios, su refectorio, su cocina, sus almacenes y su iglesia, sobre una roca cuya cima mide menos de 10 metros. El problema estaba planteado. Un oratorio para 12 sacerdotes cabe en una arista de granito. Una comunidad benedictina, no. Y una iglesia abacial, digna del arcángel, con su nave larga, sus brazos de crucero y su coro, no cabe en ningún sitio de aquella roca, porque en aquella roca no hay ningún sitio llano. Los constructores del siglo XI se encontraron con una piedra que subía en punta hacia el cielo y con un encargo que exigía una superficie plana de 80 metros. La distancia entre ambas cosas no se salva con fe, se salva con ingeniería. Un niño de 8 años sale solo a la arena. Lleva una capa demasiado grande, un bastón que le sobra por arriba y una concha cosida a la tela. Ha caminado semanas para llegar hasta la orilla. Detrás de él quedan una aldea, unos padres, una casa donde alguien se muere. Delante se abre una llanura de barro reluciente de 7 kilómetros de anchura y al fondo, minúscula, la silueta de la roca. Nadie lo acompaña. La marea acaba de retirarse. Se llamaban pastoureaux, pastorcillos. Eran niños y adolescentes, en su mayoría varones de entre 8 y 12 años, enviados por sus familias a pedir al arcángel que apartara la peste de la casa. Los primeros marcharon hacia el año 1333 y siguieron marchando hasta el final del antiguo régimen. Muchos no regresaron. Ese dato no es una leyenda piadosa ni una exageración de cronista. Es lo que ocurría cuando un cuerpo pequeño, sin conocimiento del terreno, se internaba en la bahía del Mont Saint-Michel. A los peregrinos del Arcángel se les llamaba Miquelots. Venían de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de todos los rincones de Francia, y su santuario era 3 siglos más antiguo que el Camino de Compostela. Se les reconocía por 3 objetos: la concha, el bastón y el cuerno. La concha, cosida al sombrero o a la capa, era la misma insignia que llevaría después el peregrino de Galicia, y de esta bahía procede buena parte de su prestigio. El bastón sostenía y sondeaba. El cuerno servía para llamar en la niebla, porque la niebla era lo que más mataba. La abadía se ganó por entonces un nombre que resume su historia entera. Los peregrinos la llamaban San Michel o Perril de la Mer, San Miguel en peligro del mar. No era una metáfora. El nombre describía el trayecto. De aquel peligro queda constancia escrita. En el año 1318, 18 peregrinos murieron ahogados durante la travesía, y alrededor de una docena más perecieron atrapados en el fango. 30 personas en un solo episodio, en un solo cruce, sobre un terreno que a simple vista es una playa. Nada en esa llanura anuncia lo que va a ocurrir. El suelo está firme, el pie se hunde 1 centímetro y encuentra apoyo. El aire huele a sal y a algas secas. Las gaviotas gritan sobre charcos que reflejan el cielo con tal exactitud que el caminante parece avanzar sobre nubes. La roca crece despacio en el horizonte y el santuario deja de ser un punto para convertirse en una forma. Es un paisaje sin amenaza visible y ahí reside toda su eficacia. El primer error es de reloj. El intervalo entre 2 mareas altas ronda las 12 horas y media, de modo que la ventana practicable para cruzar los 7 kilómetros y volver es corta, y no coincide 2 días seguidos a la misma hora. Un peregrino que hubiese caminado 1 mes desde Alemania no traía consigo tabla alguna de mareas. Traía prisa, hambre y la certeza de que el santuario estaba allí delante. Salía cuando podía, no cuando debía. El segundo error es de forma, ya no del reloj, sino del suelo. Sobre una llanura que desciende 1 metro por kilómetro, el mar no llega como una pared que se ve venir. Se derrama. Encuentra primero las depresiones, las rellena y rodea por detrás las elevaciones donde el caminante se siente seguro. Un hombre puede estar mirando el agua a 1 kilómetro de distancia y tener ya el mar a su espalda, en una hondonada que cruzó sin advertirla porque estaba seca. La bahía no cierra el paso de frente, lo cierra desde atrás. Y hay un tercer error.
el que remata a los otros dos. Los canales. Los 3 ríos que desembocan aquí excavan cauces en el limo, y esos cauces se desplazan. La corriente los abre, los rellena, los abandona y los abre de nuevo unos metros más allá. Un arroyo que a primera hora de la mañana se cruzaba de una zancada, con el agua por el tobillo, se convierte al subir la marea en un río rápido, turbio y profundo. Su fondo no es firme, es fango. Quien intenta vadearlo con la marea entrando, ya no vadea nada. A todo esto se suman las arenas movedizas, cuyo comportamiento real difiere bastante del que muestran las novelas de aventuras. Se forman donde un manantial de agua dulce brota bajo el sedimento y lo satura desde abajo. La superficie conserva el aspecto del resto de la playa. Al pisarla, el conjunto de grano y agua pierde cohesión y se comporta como un líquido espeso. El cuerpo se hunde hasta la pantorrilla o hasta la rodilla, y entonces la mezcla vuelve a compactarse alrededor de la pierna y la sujeta como un molde. Nadie desaparece bajo el suelo. Un cuerpo humano es menos denso que esa mezcla y no puede sumergirse del todo. La descripción exacta de lo que sucede es a la vez más modesta y más terrible. La persona queda de pie, sujeta por las piernas, perfectamente consciente, en mitad de una llanura vacía. Forcejea. El forcejeo licúa de nuevo el terreno y hunde un poco más el pie. Se detiene. Espera. Grita. Y en algún momento, desde el norte, empieza a oírse un rumor grave. Ahí está la respuesta a lo que ocurría en esta bahía. No mataba la velocidad del agua. Mataba la combinación de una superficie plana que permite al mar rodear por detrás, unos canales que cambian de sitio, un terreno que agarra y un ser humano solo, sin puntos de referencia, calculando mal el tiempo. Los muertos de 1318 no fueron alcanzados por una ola veloz. Fueron rodeados. La bahía tenía remedio, y el remedio existía desde antiguo. Se llamaban passeurs, pasadores. Eran hombres del lugar que conocían el trazado de los canales de aquella semana concreta, la posición de los manantiales, la hora exacta del reflujo. Guiaban a los peregrinos por rutas que no aparecían en ningún mapa porque ningún mapa habría servido más de un mes. Se les pagaba. Quien no podía pagar, cruzaba solo. Los niños que enviaban las familias durante las epidemias solían cruzar solos. Ese detalle señala hacia el corazón del asunto. Un padre que empuja a un hijo de 8 años hacia una llanura de la que no todos vuelven, no está siendo cruel ni ignorante. Está haciendo un cálculo. Sabe lo que el arcángel Miguel significa para su tiempo. Miguel no era un ángel más. En el Apocalipsis combate al dragón y lo vence. En el pensamiento medieval es el jefe de las milicias celestiales y, sobre todo, es quien conduce a los muertos y pesa las almas el día del juicio. Un hombre del siglo XIV vivía con la balanza delante de los ojos. Enviar un hijo hasta el santuario del pesador de almas, atravesando el peligro con su propio cuerpo, era el argumento más fuerte que un padre pobre podía presentar. Y el peligro no restaba valor a la peregrinación, se lo daba. Ahí termina de encajar la lógica que gobierna esta roca desde el principio. El arcángel se instala en cimas escarpadas y en lugares donde cuesta llegar. Su santuario más célebre está rodeado 2 veces al día por un mar que borra el camino. Si la travesía hubiese sido cómoda, la ofrenda habría valido menos. El santuario no se levantó a pesar de la bahía. La bahía era parte de la liturgia. Un monje del siglo XII, Guillermo de Saint-Père, describió la llegada de los peregrinos en un día claro y sin viento. Escribió que muchachas y criados cantaban por el camino, que hasta los viejos avanzaban cantando, que había alegría en todos los rostros. Contó que en torno al monte los mercaderes habían plantado tiendas y trazado calles improvisadas, y que allí se vendían vino, pan, pasteles, fruta, pescado y carne de caza. Esa fiesta y aquellos 30 muertos suceden en el mismo lugar. Es la misma travesía, con la marea a favor o en contra. Al final del camino, el peregrino levantaba la cabeza, pasaba bajo la puerta fortificada y empezaba a subir la calle empinada, entre casas de piedra, hacia la abadía que coronaba la roca.
cientos de escalones. El esfuerzo del cuerpo formaba parte de la ofrenda, igual que el barro seco en las piernas. Arriba, al fondo de aquella ascensión, esperaba una iglesia inmensa. Nave, crucero, coro, 80 metros de piedra sostenidos en el aire. Nadie que llegara jadeando hasta sus puertas se preguntaba sobre qué estaba apoyada. Menos de 10 metros. Esa es la superficie plana que ofrece la cima del Mont Saint-Michel. No una plataforma, no una explanada, un lomo de granito redondeado por el viento, apenas la extensión de una habitación grande. Sobre él, hacia el año 1023, alguien decidió apoyar una iglesia abacial de unos 80 metros de longitud. La proporción resulta más clara si se traduce a un gesto cotidiano. Es como sostener una viga de 8 metros sobre un taburete. Y sin embargo, la iglesia existe. Lleva 1000 años ahí arriba. Ha resistido incendios, asedios, terremotos menores, el peso de la nieve, la sal del Atlántico y 70 años de uso como cárcel. No se ha movido. La solución que lo hizo posible está bajo el suelo, en unas salas por las que hoy pasan miles de visitantes sin comprender lo que están viendo. Las llaman criptas. La palabra engaña, porque sugiere capillas subterráneas, tumbas, oscuridad devota. Aquí las criptas no son un lugar de culto que resultó estar debajo. Son la máquina que sostiene todo lo de arriba. Empecemos por el punto exacto. En una iglesia de planta de cruz, el lugar donde la nave se cruza con los brazos del crucero se llama crucero, y es allí donde se concentran todas las cargas del edificio. Convergen los empujes de 4 direcciones, y allí se levantará más tarde la torre. Es el sitio donde una construcción no puede fallar. Los constructores del siglo XI colocaron el crucero directamente sobre la cima del granito. Ese fue el acierto y el problema a la vez. El acierto, la parte más cargada del templo, descansa sobre la roca viva, la piedra más dura de la región, capaz de aguantar compresiones enormes sin ceder. El problema, fuera de esos 10 metros, no hay nada. La nave se extiende hacia el oeste, el coro hacia el este, los brazos hacia el norte y el sur, y todos ellos vuelan sobre la ladera. Bajo su pavimento se abre el vacío, y por debajo del vacío, la roca cae en pendiente hacia el mar. Rellenar ese vacío con escombro y argamasa era impensable. El volumen habría sido descomunal, el peso muerto insoportable, y una masa suelta sobre una pendiente de granito húmedo se habría deslizado en una generación. Lo que hicieron fue lo contrario de rellenar. Construyeron habitaciones. Alrededor de la cima levantaron una serie de salas abovedadas, cada una encajada contra la roca, cada una situada precisamente bajo una parte del templo que quedaba en el aire. Sus muros y sus bóvedas recogen la carga que baja desde arriba, la reparten y la conducen en diagonal hacia el granito. La bóveda de una cripta no cubre un espacio, transporta un peso. De ese modo el edificio deja de apoyarse en una cima de 10 metros y pasa a apoyarse en toda la parte superior de la montaña. La roca entera se convierte en el cimiento. Las salas tienen nombre y función. Bajo el brazo norte del crucero se abre la capilla de los 30 cirios, un espacio bajo y ancho, de bóvedas pesadas. Bajo el brazo sur, la capilla de San Martín, la más austera de todas, un cilindro de piedra desnuda cuya bóveda se cierra sin adorno alguno y donde durante siglos se celebraron ritos funerarios, porque muchos señores normandos quisieron ser enterrados a la sombra del arcángel. Hacia el este, sosteniendo el coro, se dispuso una tercera cripta, y debajo de la nave hay algo distinto, algo que no fue construido para sostener nada. Se llama Notre-Dame-sous-Terre, Nuestra Señora bajo tierra. Es una iglesia de 2 naves gemelas, de unos 12 metros de largo por 9 de ancho, levantada en el siglo X, mucho antes que la abadía románica. Fue durante décadas la iglesia principal del monte. Tenía cielo abierto sobre ella, luz, viento, campanas. Cuando en el siglo XI decidieron construir el templo grande, no la derribaron, la incorporaron. Le echaron encima la nave nueva y la enterraron viva dentro del basamento del edificio. Hoy se entra en ella bajando escaleras. La temperatura cae varios grados de golpe. El aire está quieto y huele a piedra mojada. Los muros son de aparejo tosco, de bloques pequeños e irregulares,
y el sonido de los pasos no rebota, se apaga contra la roca. Sobre la cabeza del visitante, a pocos metros, se extiende el pavimento por donde caminan los turistas de la nave, y más arriba las bóvedas, y más arriba todavía el cielo. Una iglesia entera convertida en pieza estructural. La devoción de una generación transformada en el sótano de la siguiente. Los constructores de esa época conocían un truco que la historia de la arquitectura les reconoce mal. En la abadía se conserva una galería cubierta cuya bóveda, levantada después del año 1103, figura entre los ejemplos más tempranos de bóveda de crucería de toda Europa. La crucería consiste en armar la bóveda con nervios de piedra, arcos que se cruzan en diagonal y que concentran el peso en 4 puntos concretos en lugar de repartirlo por toda la superficie. La consecuencia práctica es que los paños entre nervios pueden ser mucho más delgados y ligeros. En una isla donde cada bloque de granito llegaba en barca con la marea alta y subía después a brazo hasta la cima, aligerar la bóveda no era una cuestión estética. Era la diferencia entre poder construir y no poder. De esa técnica saldrá más tarde el gótico entero. Nació aquí, entre otras razones, porque aquí no había otra manera. El sistema de criptas funcionó durante 4 siglos, después falló. En el año 1421, el coro románico de la iglesia se derrumbó. La causa no fue un asalto ni un incendio. Fue el propio peso, mal repartido, actuando durante generaciones sobre una parte del basamento que había resultado insuficiente. Los monjes se quedaron con un templo sin cabecera, abierto por el este. La reconstrucción no empezó por arriba, sino por abajo. A partir del año 1446, se excavó y se levantó una nueva sala destinada exclusivamente a sostener el coro nuevo. Se la conoce como la cripta de los gruesos pilares. Es el espacio más impresionante de la abadía y casi nadie lo recuerda al salir. 10 columnas cilíndricas, monstruosas, dispuestas en semicírculo. Cada una tiene el grosor del tronco de un roble viejo. Están tan próximas entre sí que casi se tocan, y esa proximidad plantea a los canteros un problema geométrico endiablado, porque los sillares curvos de una columna deben encajar con los de la vecina sin dejar juntas abiertas. Alguien resolvió aquello con regla, compás y cincel. Al entrar, la sensación es física antes que intelectual. La luz llega escasa. Las columnas ocupan tanto espacio que el visitante circula entre ellas como entre árboles de un bosque de piedra. Y sobre la cabeza, exactamente encima, está el coro de la iglesia abacial, el lugar donde los monjes cantaban. Aquí abajo se percibe el peso de lo que está arriba. No se imagina, se percibe. Y en esa cripta hay una anomalía que solo se descubrió en nuestro tiempo, con aparatos. Investigadores franceses examinaron la sala con georradar, una técnica que envía ondas al interior de la piedra y lee lo que rebota. Buscaban comprobar el estado interno de los pilares. Encontraron otra cosa. Dentro de aquellas columnas del siglo XV hay columnas más antiguas. Los soportes románicos originales, los que sostenían el coro derrumbado, no fueron demolidos, fueron envueltos. Los constructores del siglo XV los rodearon con una camisa de sillares nuevos, engrosándolos hasta convertirlos en los cilindros gigantescos que hoy se ven. El pilar viejo sigue ahí, en el centro, invisible, trabajando. No hay misterio que resolver en ese hallazgo, sino un método. Reforzar sin destruir, añadir sin borrar. Es exactamente lo que hicieron con Notre Dame sous Terre, exactamente lo que hicieron con la cima misma de la montaña. Ahí está la respuesta a la primera mitad de la pregunta que persigue a esta roca desde el principio. Una iglesia de 80 metros se levanta sobre una cima de menos de 10 porque nadie intentó ensanchar la cima. La cima se dejó tal cual, y se le colgaron alrededor las alas necesarias para que el edificio de arriba tuviera dónde posar los pies. Las criptas no están debajo de la iglesia, son la iglesia en su parte oculta. La montaña no fue vencida, fue empleada. Se entra en el refectorio de los monjes y lo primero que se percibe es la luz. La sala es larga, muy alta, de una nobleza serena, y está llena de claridad. Una luz uniforme, sin sombras duras, que baña las paredes de arriba a abajo y permite leer en cualquier punto del recinto.
Entonces el visitante busca las ventanas y no las encuentra. Los muros laterales aparecen lisos, ciegos, cerrados. No hay vanos, no hay vidrieras, no hay un solo hueco por donde ese resplandor pueda estar entrando. La sala es luminosa y no tiene ventanas. Ese refectorio ocupa el nivel más alto de un conjunto de edificios adosados a la cara norte de la roca. Se construyó entre los años 1211 y 1228, y desde el principio la gente lo llamó de una sola manera: la Merveille, la maravilla. El nombre no se lo puso un folleto turístico, se lo pusieron quienes lo vieron levantarse. Los monjes habían llegado a un punto insostenible. Una comunidad benedictina necesita dormitorio, refectorio, cocina, almacenes, enfermería, biblioteca, sala capitular, claustro para caminar y espacios para recibir a peregrinos, señores y reyes. Cada uno de esos recintos ocupa una superficie considerable en un monasterio normal, donde todo se despliega horizontalmente en torno a un patio. En el Mont Saint-Michel no hay horizontal, hay ladera. De modo que hicieron lo único que la roca permitía. Cogieron el monasterio entero y lo pusieron de canto. El resultado son 2 cuerpos de 3 plantas, adosados a la pendiente norte, con una altura total de unos 35 metros. 6 grandes salas apiladas de 2 en 2. El conjunto se apoya en 16 contrafuertes, machones de piedra que suben desde abajo pegados al granito y contrarrestan el empuje hacia afuera de las bóvedas. La distribución de esas 6 salas no es casual, y ahí reside la parte más sutil de la maravilla. En el nivel inferior está la limosnería, donde se repartía comida a los pobres, y la bodega, donde se guardaban las provisiones. Materia, cuerpo, necesidad. En el nivel intermedio, la sala de los huéspedes y la sala de los caballeros. Allí el abad recibía a los reyes de Francia y a los grandes señores. Allí los monjes leían, estudiaban y meditaban. Trato con el mundo, palabra, inteligencia. En el nivel superior, el refectorio y el claustro. Silencio, contemplación, cielo abierto. Un monasterio benedictino se organiza según un ascenso espiritual que va de lo terreno a lo divino. En cualquier otra abadía europea, ese ascenso es una metáfora que se recorre andando en llano. Aquí es una escalera. El monje que sube desde la limosnería hasta el claustro atraviesa físicamente la jerarquía entera de su mundo. Y esa jerarquía se extendía fuera de los muros con una precisión que hoy asombra. Cuando llegaba una visita ilustre, el abad determinaba dónde salir a recibirla según el rango. Al rey lo esperaba abajo, en las puertas de la villa. Al arzobispo de Rouen, más arriba, en lo alto del pueblo. Al obispo de Avranches, ya en la entrada de la abadía. La altura era el protocolo. Subir aquella montaña era subir en el orden del mundo. Ahora bien, poner un monasterio de canto crea un problema que ningún monasterio en llano padece jamás. Cada sala tiene otra sala debajo, y cada peso que se coloca arriba se transmite entero a las bóvedas inferiores. La maravilla es, antes que una obra maestra estética, un ejercicio obsesivo de aligeramiento. Se ve en la elección de los materiales. Los muros bajos, los que reciben toda la carga, son de granito, denso y pesado, traído de la costa y de las islas Chaussée. Los muros altos incorporan piedra de Caen, una caliza pálida, más blanda y considerablemente más ligera, que además permite al cantero tallar con libertad. La abadía se vuelve más liviana a medida que sube, y también más delicada. Se ve en el aparejo. En las salas inferiores los bloques son grandes. En el refectorio, en lo más alto, los sillares se han vuelto menudos, casi modestos, con variaciones de color entre una pieza y otra. La razón es puramente humana. Cada bloque hubo de ser izado hasta allí. Cuanto más arriba, más pequeño debía ser lo que un hombre pudiera subir. El muro cuenta la historia de su propio ascenso, y se ve, sobre todo, en las cubiertas. El refectorio no tiene bóveda de piedra, tiene una armadura de madera. Una bóveda pétrea en aquella posición habría aplastado las salas inferiores. Se renunció a la piedra donde la piedra sobraba. Ese mismo cálculo explica la sala más célebre del conjunto.
El claustro ocupa el nivel superior, junto al refectorio, y está construido sobre las bóvedas de la sala de los caballeros. Es un jardín rectangular abierto al cielo, rodeado de una galería porticada. Tiene 137 columnas, y esas columnas están mal colocadas, o eso parece. En un claustro corriente los soportes de las dos hileras se enfrentan uno a otro, alineados. Aquí no. Cada columna de la fila interior se sitúa frente al centro del arco de la fila exterior. Los apoyos van al tresbolillo, desplazados, en zigzag. Cada grupo de 3 forma un trípode que recibe el arranque de la bóveda de la galería. El efecto sobre el ojo es inmediato y desconcertante. Al caminar por el pórtico, los fustes se cruzan, se separan, se vuelven a cruzar, y la vista nunca encuentra una alineación que la detenga. El conjunto pierde masa, la piedra parece no pesar, pero la ligereza no es un juego óptico gratuito, es estructural. Repartiendo los apoyos en trípodes desplazados, se distribuyen mejor las cargas sobre las bóvedas que hay debajo, y se puede usar un fuste mucho más esbelto sin comprometer la estabilidad. La belleza es aquí la forma visible de un cálculo. La cubierta de la galería es también de madera, ligera, como la del refectorio. Y los materiales del claustro llegaron de muy lejos: caliza de Caen y mármol de Purbeck, extraído en la costa sur de Inglaterra y transportado por mar hasta esta bahía. Las proporciones de los soportes se fijaron según una medida que no procede de ningún tratado. La altura de los fustes corresponde a la estatura media de un hombre. La distancia entre dos apoyos equivale a la anchura media de sus hombros. El monje que caminaba por aquella galería avanzaba entre columnas hechas a su propio tamaño. Y hay un detalle en el claustro que no se explica por la ingeniería. La galería tiene 4 lados. 3 de ellos conducen a alguna parte: al este, al refectorio; al sur, a la iglesia y al dormitorio; al oeste, a los archivos y a la sala capitular. El 4.º lado, el que mira al norte, no lleva a ningún sitio. Se abre directamente sobre el mar. En ese muro los constructores dejaron 3 huecos amplios, sin cristal ni celosía. El monje se asomaba y tenía delante la bahía entera, los bancos de arena, el cielo. Ninguna función práctica justificaba esa abertura. Era el único punto de todo el monasterio donde la clausura se interrumpía voluntariamente y el mundo entraba sin obstáculo. Junto a esos huecos hay algo más, y pocos visitantes lo advierten. En la piedra se distinguen los arranques de una construcción que nunca se terminó. Debía prolongarse allí un tercer cuerpo, con su sala capitular. La maravilla se proyectó más grande de lo que llegó a ser. Se quedó a medias, y quedó a medias para siempre. Regresemos al refectorio y a su luz imposible. La explicación aparece cuando el visitante se gira. Los muros laterales no son macizos. Están perforados por ventanas altísimas y estrechas, tan estrechas que quedan ocultas en el espesor de la pared cuando se las mira de frente. Solo se ven en escorzo, situándose de lado. La luz entra por 60 rendijas y se derrama sobre la caliza clara, sin que se distinga por dónde ha venido. El truco tiene una razón constructiva antes que espiritual. Cada ventana ancha habría exigido un arco de descarga y habría debilitado un muro que sostiene la armadura del techo y transmite el peso a las alas inferiores. Rendijas numerosas y estrechas iluminan igual y no comprometen nada. Ese refectorio no tenía chimenea. Los monjes comían allí en silencio, sin calefacción, también en invierno, con el viento del canal golpeando el muro norte. Aire helado, piedra fría, luz abundante, ni una sola llama. La maravilla resuelve así, en 35 metros de altura, el mismo problema que las criptas resolvieron bajo tierra. No hay suelo, no hay anchura, no hay manera de extenderse. Entonces se construye hacia arriba, se aligera cada piso respecto al de abajo, se cambia el granito por caliza, la bóveda de piedra por madera, el soporte grueso por 3 fustes finos en trípode. Y donde la roca no da 1 metro cuadrado, aparecen 6 salas, un jardín suspendido y 137 columnas que sostienen un techo mientras fingen no sostener nada. Bajo el pavimento del claustro, a 35 metros del suelo, no hay tierra. Hay bóvedas, y bajo las bóvedas, más bóvedas. Y al final de todo, muy abajo, el granito.
17 de junio de 1434. La muralla está rota. Las bombardas inglesas han trabajado sobre el mismo tramo durante horas hasta abrir una brecha, y por esa brecha entran los hombres de Thomas Scales, senescal de Normandía. Detrás de ellos arde la villa. El fuego ha prendido en los tejados de madera de las casas apiñadas al pie de la roca, y el humo sube por la calle empinada, arrastrado por el viento del norte. Los ingleses están dentro. Han cruzado el muro. Han tomado las primeras casas. Avanzan hacia arriba. Enfrente los espera la guarnición completa de la montaña. 119 caballeros. 119. Es el número que registran las crónicas, y no es una cifra redondeada por la leyenda. Eran nobles de la comarca, mandados por Louis de Stotteville, que ocupaban la roca desde hacía años. Frente a ellos, según la tradición popular, avanzaban varios miles de hombres. Al caer la tarde, los ingleses se retiran. Dejan atrás 2 bombardas. Aquellos 2 cañones de hierro forjado siguen allí. Están junto a la puerta exterior, a la vista de cualquiera que hoy entre en el monte. Los llamaron las Michelets. Nadie se los llevó nunca, en 6 siglos, porque nunca hizo falta. Conviene aclarar de inmediato lo que aquel día no ocurrió. No hubo milagro. No hubo intervención celeste. Hubo una circunstancia que los atacantes conocían perfectamente y que, aun conociéndola, no pudieron vencer. Retrocedamos. Durante la guerra que enfrentó a Francia e Inglaterra a lo largo de más de un siglo, Normandía entera cayó. Después de la derrota de Azincourt en el año 1415, el duque de Bedford gobernaba la provincia y el propio abad del Mont Saint-Michel, Robert Jolivet, se pasó al bando inglés. El abad abandonó su abadía y trabajó desde fuera para que se rindiera. No se rindió. Los caballeros que quedaban dentro eligieron seguir sin abad. Los ingleses lo intentaron primero, entre los años 1423 y 1424. Levantaron el cerco. Establecieron después un bloqueo naval y una base permanente en Tombelaine, la roca vecina, desde la cual hostigaban el monte de forma continua. Y volvieron con todo entre los años 1433 y 1434. La montaña resistió 3 décadas de guerra. Fue el único lugar de Normandía que jamás fue ocupado. La explicación empieza en la piedra, sigue en el agua y termina en la aritmética. En los siglos XIV y XV, la abadía se convirtió en fortaleza. Alrededor de la villa se levantaron murallas, torres y adarves. La entrada se transformó en una trampa escalonada. Un barbacana, es decir, una obra avanzada que protege la puerta principal, seguida de patios sucesivos donde el atacante que ha forzado un acceso se encuentra encerrado en un recinto cerrado, batido desde arriba, delante de otra puerta. Esas defensas eran buenas, no eran extraordinarias. Existían fortalezas normandas mejor amuralladas que el Mont Saint-Michel, y todas ellas cayeron. La diferencia estaba abajo. Un asedio medieval se sostiene sobre una operación aburrida y decisiva: rodear la plaza, cortar su habituallamiento, mantener las líneas y esperar. El sitiador necesita instalarse, necesita campamento, empalizadas, minas bajo los muros, máquinas montadas sobre suelo firme y estable, depósitos de pólvora secos, caminos por donde traer comida y refuerzos, y la posibilidad de replegarse en orden si la salida de los sitiados le sorprende. Alrededor de esta roca nada de eso es posible durante más de 6 horas seguidas. 2 veces al día la bahía se llena. El terreno donde estaba el campamento se convierte en fondo marino. Las máquinas de asedio, si se dejan montadas, quedan sumergidas. La pólvora se moja. El camino de retirada desaparece bajo el agua. Y el ejército que quisiera mantener el cerco tiene que retirarse a tierra firme, esperar y volver cuando el mar se marche. Es un asedio que se interrumpe solo, cada 12 horas y media, sin negociación posible. Añádase lo que el agua hace a un hombre armado. Un caballero del siglo XV o un soldado de infantería con brigantina, casco, arma y provisiones carga con un peso considerable. Sobre suelo empapado ese peso se hunde. La marcha se vuelve lenta. Cada paso exige arrancar el pie del limo. Y el mar de esta bahía no llega de frente, se derrama por la llanura, rodea las elevaciones y cierra por detrás los caminos que parecían seguros.
Un ejército sorprendido en la arena no se ahoga porque el agua sea rápida. Se ahoga porque, cuando quiere volver, ya no hay por dónde. Eso es exactamente lo que sucedió el 17 de junio. Los ingleses habían calculado bien la brecha y mal el reloj. Entraron aprovechando el reflujo, con todo el peso de su fuerza volcado hacia la puerta. Tomaron la calle, pero una tropa que asalta una villa amurallada, cuesta arriba, entre casas ardiendo, no avanza deprisa. Cada esquina se defiende, cada escalón cuesta, y mientras ellos peleaban por la primera pendiente, en el norte comenzaba el rumor bajo. Los defensores no tenían que vencer, tenían que durar. 119 hombres en un espacio angosto, defendiendo una calle que sube en rampa entre muros de piedra, donde el número del atacante deja de ser una ventaja porque solo caben 3 o 4 combatientes de frente. Es una batalla que dura el tiempo que dura, y el tiempo lo llevaba el mar. Cuando los ingleses miraron hacia atrás, el paso hacia tierra firme se estaba cerrando. La retirada fue apresurada. Bajaron por donde habían subido, cruzaron la brecha, salieron a la arena y corrieron hacia la costa. Dejaron 2 bombardas de hierro forjado montadas sobre sus cureñas, demasiado pesadas para arrastrarlas contra el agua que subía. Ahí está el hecho que rompe la imagen habitual de una fortaleza. El Mont Saint-Michel no resistió porque tuviera muros mejores. Resistió porque tenía un foso que se llenaba solo, que medía 7 kilómetros de anchura y que no requería ni un guardián. Los muros de la villa cumplieron su papel. Contuvieron al enemigo el número de horas necesario. Ese fue todo su trabajo, comprar tiempo hasta que la marea hiciera el suyo. Una defensa en 2 capas, una construida por hombres y otra por la luna. El resto de Normandía carecía de la segunda capa. Súbase a los adarves de la villa hoy, con el mar entrando, y se entenderá sin necesidad de crónica alguna. El viento trae olor a sal y a fango. Abajo, el suelo reluce y las gaviotas gritan sobre los charcos, y de pronto la llanura empieza a cambiar de color desde el norte, como si alguien derramara mercurio sobre una mesa inclinada. En pocos minutos los bancos se han vuelto islas, después las islas se borran. Una tropa desplegada ahí abajo estaría muerta o corriendo. La consecuencia de aquel 17 de junio excedió con mucho a la propia bahía. La noticia de que una roca con 119 caballeros había rechazado al ejército inglés recorrió Francia en un momento en que el reino perdía casi todas sus guerras. El Mont Saint-Michel se convirtió en la prueba visible de que la derrota no era total. El arcángel Miguel, que en la iconografía cristiana combate al dragón y lo vence, dejó de ser solo el pesador de almas y pasó a ser el protector del reino. A partir de entonces se le representó vestido de caballero, con espada en la diestra y escudo en la siniestra, y bajo sus pies la bestia derribada. En el año 1469, el rey Luis XI fundó la Orden de Caballería de San Miguel y quiso que la iglesia abacial de esta roca fuera su capilla. La distancia hasta París impidió que el proyecto se cumpliera del todo, pero la orden conservó su divisa, tomada del lugar que la había inspirado. Decía en latín, Immensi tremor oceani, el temblor del inmenso océano. Un rey de Francia eligió como emblema de sus caballeros la fuerza que había derrotado a los ingleses en aquella playa. No los muros, no las torres, no los 119, el agua. En una sala baja de la abadía hay una rueda de madera de más de 4 metros de diámetro. Es enorme. Ocupa el recinto casi por completo. Está construida con listones curvos ensamblados sobre un eje horizontal y por dentro es hueca, como un tambor abierto. Un hombre cabe de pie en su interior sin tocar la parte superior. De la rueda sale una cuerda. La cuerda atraviesa la pared, sale al exterior y baja por la ladera norte del monte a lo largo de un plano inclinado de piedra. Sobre ese plano corre una vagoneta de madera. El mecanismo es medieval. Sirvió durante siglos para subir sillares, vigas y provisiones hasta la parte alta de la abadía, y funcionaba con animales o con hombres. En el siglo XIX se le dio un uso distinto. Los presos entraban en la rueda y caminaban. Caminaban hacia adelante sin avanzar, como ardillas, y con el peso de sus cuerpos hacían girar el tambor. La cuerda se enrollaba en el eje.
La vagoneta subía por la rampa cargada de comida. Cuando llegaba arriba, los hombres salían de la rueda y descargaban lo que ellos mismos acababan de izar. Los prisioneros del Mont Saint-Michel subían su propia comida caminando dentro de una rueda que no llevaba a ninguna parte. Aquella imagen resume 70 años de historia de la abadía. El uso carcelario de la roca no nació con la Revolución Francesa, venía de antes. Desde finales de la Edad Media, la montaña había servido ocasionalmente para encerrar a unos pocos hombres incómodos, y en el siglo XVIII recibió un apodo que se le quedó pegado para siempre: la Bastilla de los Mares. Bajo el antiguo régimen, los presos eran pocos, una decena a lo sumo. Nobles que convenía apartar de la justicia ordinaria, enviados allí por una lettre de cachet, la orden real que permitía encarcelar sin juicio. Algún monje considerado demente. La abadía seguía siendo abadía, con su comunidad menguante y sus celdas ocupadas en un rincón. Lo que cambió fue el número. En el año 1790, la revolución expulsó a los últimos monjes. La roca fue rebautizada Mont Libre, la montaña libre, y su iglesia dejó de tener función religiosa. 3 años más tarde, el edificio entero se convirtió en prisión del Estado. Los primeros en llegar fueron 300 sacerdotes que se habían negado a jurar la constitución civil del clero. Se los alojó en las antiguas dependencias abaciales, transformadas en 40 calabozos que recibieron 2 nombres brutales y exactos: el Gran Exilio y el Pequeño Exilio. Después vinieron los demás: chuanes, presos comunes, políticos de todas las facciones que iban perdiendo su turno en el poder. En el año 1811, un decreto imperial de Napoleón convirtió oficialmente la abadía en casa central de detención para condenados a penas superiores a 4 meses. Bajo la monarquía de Julio, ingresaron los opositores célebres, entre ellos Auguste Blanqui y Armand Barbès. Hacia la década de 1840, llegó a haber hasta 800 presos encerrados al mismo tiempo en la montaña. Esa cifra suele confundirse con otra. A lo largo de los 70 años que duró la prisión, pasaron por sus muros alrededor de 14.000 personas. 14.000 es el total acumulado, sumando todas las entradas de 7 décadas. 800 es el número máximo que la roca sostuvo simultáneamente. Son datos distintos y describen realidades distintas. 800 hombres, sin embargo, siguen siendo demasiados para una abadía construida para 60 monjes. Y aquí la arquitectura sufrió lo que ninguna guerra le había hecho. Las grandes salas de la maravilla, aquellos volúmenes de 35 metros de altura total pensados para el silencio, la lectura y la contemplación, fueron divididas. Se clavaron entramados de madera a media altura, se instalaron suelos falsos, se levantaron tabiques, se colgaron entrepisos. Cada estancia se multiplicó en 2, en 3. Donde hubo un refectorio para monjes que comían sin hablar, hubo dormitorios de presos. La propia iglesia abacial fue seccionada en 3 niveles superpuestos mediante forjados de madera. La nave que se elevaba sobre la cima de granito, el espacio que las criptas habían sostenido durante 8 siglos, quedó convertida en un almacén de cuerpos apilados en pisos. Los presos trabajaban. Confeccionaban zapatillas de orillo y sombreros de paja italiana, sentados en las mismas salas donde los benedictinos habían copiado manuscritos. En invierno, aquellas estancias no se calentaban porque nunca habían tenido chimeneas. La piedra suda humedad, el viento del canal golpea el muro norte sin descanso y la sal se posa en todo. Un hombre que dormía en el antiguo refectorio despertaba con las mantas húmedas. Nada de esto fue improvisado ni arbitrario. Fue una elección administrativa perfectamente razonada, y la razón estaba en la bahía. El Estado francés necesitaba lugares de detención seguros, y la seguridad de una prisión se mide por su perímetro. Cada muro necesita guardias, cada puerta un centinela, cada kilómetro de valla una patrulla. Y todos ellos cuestan dinero, y todos ellos duermen, se distraen y aceptan sobornos. En el Mont Saint-Michel, el perímetro se guardaba solo. Es la misma mecánica que derrotó a los ingleses, funcionando ahora del revés. Un fugitivo que lograse salir de la abadía tendría delante 7 kilómetros de llanura. Necesitaría marea baja, luz suficiente para orientarse
y conocimiento exacto de los canales de aquella semana, porque los cauces se desplazan y el que ayer se cruzaba de una zancada, mañana es un río de fango. Sin esos 3 requisitos simultáneos, el terreno lo mata sin necesidad de un solo disparo. El reflujo dura pocas horas. La ausencia de guardias en la arena no era descuido, era el diseño. Los mismos elementos que durante 1000 años habían protegido a los monjes del mundo, ahora protegían al mundo de los presos. La misma agua, el mismo limo, la misma roca de 78 metros. Un monje benedictino escoge el aislamiento, un prisionero lo recibe. La abadía no tuvo que cambiar ni una piedra para pasar de una cosa a la otra. Bastó con cambiar quién tenía la llave. Los presos políticos de la monarquía de Julio gozaron durante un tiempo de un régimen extraño y bastante generoso. Conservaban su bandera, cantaban los himnos de su facción, leían los periódicos que les traían las visitas, recibían muebles y víveres del exterior, disponían de locutorio, no vestían uniforme carcelario ni estaban obligados a trabajar. Por su correspondencia privada, se sabe que apreciaron aquellas condiciones, aunque el combate político les impidiera reconocerlo en público. Después de una serie de atentados, el régimen se endureció. A partir del año 1844, los políticos fueron amnistiados y en la Roca solo quedaron presos comunes. Mientras tanto, el edificio se caía. En el año 1817 se derrumbaron 3 pisos de las construcciones destinadas antaño a los peregrinos. La enfermería desapareció para siempre. Sobre el hueco quedó, encima de una puerta, una pintura mural que representaba a los 3 muertos y los 3 vivos. 3 nobles sorprendidos en un cementerio por 3 cadáveres que les advierten de la brevedad de la vida. Nadie reparó el derrumbe. Un edificio penitenciario no necesita enfermerías góticas. En los almacenes se apilaba la piedra caída. Las bóvedas perdían dovelas. La caliza clara de Caen, tan blanda y tan hermosa, se descamaba bajo la humedad salina. 800 hombres respiraban dentro de una máquina arquitectónica de una sutileza extraordinaria, sin ver ninguna de sus sutilezas, porque los tabiques las ocultaban. Y todos los días, alguien entraba en la rueda de madera y empezaba a caminar. El chirrido del eje se oía en las salas contiguas. La cuerda se tensaba. Abajo, en el plano inclinado, la vagoneta comenzaba a subir con la carga del día. Fuera la bahía brillaba. Se vaciaba y se llenaba 2 veces cada jornada. Indiferente, exacta, y ningún preso la miraba desde una ventana, porque el refectorio no tenía ventanas visibles. En el año 1836, un escritor francés cruzó la llanura y subió aquella calle empinada. Entró en la iglesia dividida en 3 pisos. Vio los tabiques, los entramados de madera, los hombres hacinados dentro del claustro y del refectorio. Se llamaba Víctor Hugo. Víctor Hugo salió de la abadía y escribió una frase. Dijo que había que imaginar una prisión, esa cosa deforme y fétida que llamamos prisión, instalada dentro de la magnífica envoltura del sacerdote y del caballero del siglo XIV, y añadió 5 palabras que iban a decidir el destino de la montaña. Un sapo en un relicario. Luego preguntó cuándo comprendería Francia, de una vez, la santidad de sus monumentos. La imagen es exacta y no es una ocurrencia literaria. Un relicario es una caja preciosa construida para contener algo sagrado. Hugo había subido la calle empinada, había cruzado el Barbacana y los patios sucesivos, había entrado en un edificio de bóvedas de crucería, columnas al tresbolillo y ventanas invisibles. Y dentro de aquella caja encontró tabiques, entramados de madera, hombres hacinados y el olor de 800 cuerpos. El contenedor seguía siendo perfecto, el contenido era otro. Aquella frase, escrita hacia el año 1836, puso en marcha una campaña que tardaría casi 3 décadas en dar fruto. Hugo no estaba solo. En aquellos mismos años defendía la Catedral de París, que la ciudad había pensado seriamente en demoler, y había publicado un texto famoso contra los demoledores de monumentos históricos. La Francia del siglo XIX empezaba a descubrir que los edificios viejos eran algo más que canteras convenientes. La prisión del Mont Saint-Michel
Se cerró por orden del 20 de octubre del año 1863. En el año 1872, un arquitecto llamado Edouard Corroyer recibió el encargo de evaluar el estado de la roca. Tardó unos 2 años en convencer a su ministro. La abadía fue declarada monumento histórico en el año 1874. Hasta aquí, la historia se cuenta sola y se cuenta mal. Suena a redención. Un poeta se indigna, la barbarie cesa, el monumento se salva. La abadía habría sido víctima de la prisión y Hugo su libertador. Los hechos dicen otra cosa. Retrocedamos al momento exacto en que la montaña estuvo a punto de desaparecer, que no fue el año 1863, sino el 1790, cuando la revolución suprimió las órdenes religiosas y nacionalizó sus propiedades. Francia se llenó de abadías vacías, miles de ellas. Edificios enormes, sin propietario, sin uso, sin comunidad que los habitara, situados en un país que atravesaba una guerra, una crisis económica y una escasez brutal de materiales de construcción. Lo que ocurrió con la mayoría de aquellas abadías está documentado con precisión desoladora. Se vendieron como bienes nacionales. Los compradores no querían el edificio, querían la piedra. Se desmontaron bóvedas para aprovechar los sillares, se derribaron naves enteras para levantar granjas, puentes, muros de contención, casas de labor. Se fundieron las campanas, se arrancó el plomo de las cubiertas. Abadías que habían sido centros intelectuales de Europa durante 600 años se convirtieron en canteras a cielo abierto y desaparecieron en 2 generaciones. Cluny, la mayor iglesia de la cristiandad occidental antes de la reconstrucción de San Pedro de Roma, fue vendida en el año 1798 y desmantelada piedra a piedra hasta el 1823. Hoy queda de ella menos de 1/10 parte. La razón es simple y no admite atenuantes. Nadie protegía nada. El concepto mismo de patrimonio cultural, la idea de que un edificio pueda tener un valor que no coincide con el valor de sus materiales, no existía todavía. La primera legislación francesa sobre monumentos históricos llegaría en la década de 1830, 40 años después. Entre el año 1790 y esa fecha se abre un vacío durante el cual cualquier edificio religioso francés sin función asignada era, sencillamente, un montón de piedra útil esperando comprador. La pregunta cambia de forma. La cuestión no es por qué la abadía fue convertida en prisión, sino qué habría pasado si no lo hubiera sido. La respuesta es la de Cluny. La roca estaba a 1 kilómetro de tierra firme, en la desembocadura de un río navegable con marea alta. Su granito era el mejor material de construcción de toda la costa, ya extraído, ya labrado, ya apilado en forma de muros. Bajar sillares desde una montaña es más barato que subirlos. La abadía habría sido una cantera excepcionalmente cómoda, y su desmantelamiento habría empezado por lo alto, por la iglesia abacial, por las bóvedas de la maravilla, por el claustro y sus 137 columnas. Nada de eso ocurrió por un motivo administrativo y frío. El edificio tenía un uso. El Estado necesitaba prisiones. Aquella roca, con su perímetro guardado por la marea, era la instalación penitenciaria más barata de Francia. De modo que la abadía no se vendió, no se subastó, no se despiezó. Se cerraron sus puertas, se pusieron cerrojos y se metió gente dentro. Ese es el hecho que rompe la imagen. La prisión no destruyó el Mont Saint-Michel, la prisión lo salvó. Los 70 años de encierro, tabiques y humillación fueron exactamente los 70 años durante los cuales el edificio no tenía a nadie que lo protegiera. La cárcel lo atravesó como un puente atraviesa un río. Entró en él como abadía saqueada de una época que despreciaba los monumentos, y salió de él en una época que ya había aprendido a valorarlos. Cuando Hugo escribió su frase, la Francia capaz de escandalizarse ya existía. Cuando Corroyer llegó con sus planos, existía un ministerio dispuesto a escucharle. Nada de eso existía en el año 1790, y en el año 1790 la abadía ya estaba ocupada por presos. Los entramados de madera clavados en las salas góticas dañaron la piedra. Los tabiques ocultaron las columnas.
La iglesia seccionada en 3 pisos sufrió lo que no había sufrido en 8 siglos. Todo eso es cierto, y todo eso es reparable. Una cantera no es reparable. La lógica tiene una elegancia amarga. Lo que hizo de la roca una prisión perfecta era lo mismo que la había hecho un santuario perfecto y una fortaleza invencible. El aislamiento. 7 kilómetros de llanura que se llenan 2 veces al día. Ese aislamiento atrajo a los ermitaños, protegió a los monjes, ahogó a los ingleses, encerró a los presos y, al encerrarlos, obligó al Estado a conservar el edificio en pie. El mar nunca dejó de trabajar, solo cambió de patrón. Suba hoy el visitante al claustro. Los tabiques han desaparecido, los forjados se retiraron, las columnas vuelven a estar donde estuvieron. Alguien pasa la mano por un fuste de piedra clara y la piedra está fría, húmeda de esa humedad salina que aquí no se va nunca. En el hueco de la galería norte se abre la bahía entera, con sus bancos de arena, sus charcos, sus gaviotas. El viento entra sin obstáculo. Ese fuste existe porque alguien, en el año 1793, decidió que la sala de encima servía para meter sacerdotes. Después de 1874 empezó otra historia. Corrollera abrió las salas, retiró las divisiones, apuntaló lo que amenazaba ruina. Sus sucesores llegarían con ambiciones mayores. El edificio recuperó lentamente su forma, y con la forma volvió el culto, y con el culto volvieron los peregrinos. Y hay una última vuelta de tuerca en todo esto. El silencio del claustro que hoy sobrecoge al visitante, las columnas esbeltas, el jardín abierto al cielo, el refectorio inundado de una luz sin origen visible, la iglesia inmensa sobre su cima de menos de 10 metros, todo ese conjunto que millones de personas fotografían cada año, sobrevivió gracias a 70 años de cadenas. Un sapo en un relicario, escribió Hugo. Lo que no dijo, porque no podía saberlo, es que el sapo había estado montando guardia. El rayo entra por la punta de la espada, baja después por el brazo levantado del arcángel, atraviesa el cuerpo de metal, alcanza las alas desplegadas y desciende por la aguja hasta perderse en la masa de granito que hay debajo. En una tormenta de invierno, con el viento del canal golpeando la ladera norte, la figura dorada que corona el Mont Saint-Michel recibe descargas eléctricas de decenas de miles de amperios. Ese arcángel es el pararrayos principal de la montaña. No es una metáfora piadosa ni un símbolo bien encontrado. Es la función técnica del objeto. La estatua está construida de metal, ocupa el punto más alto de la roca y está conectada a tierra a través de la estructura de la aguja. Un rayo busca siempre el camino más corto y más conductor hacia el suelo, y ese camino, aquí, empieza en la espada del vencedor del dragón. El protector celeste de la abadía protege efectivamente la abadía, de los rayos. La estatua ha sido restaurada varias veces por los daños de las tormentas y de las descargas. Hubo que intervenirla en el año 1935, después en el 1987, cuando la bajaron con un helicóptero, la repararon, la volvieron a dorar y la devolvieron a su sitio por el aire. Y una tercera vez en el año 2016, cuando se puso al día todo el sistema pararrayos del edificio. Ahora bien, en todo este asunto hay algo que casi nadie sabe, y que cambia por completo la imagen que el mundo tiene de esta roca. Esa silueta no es medieval. La aguja que sostiene al arcángel, ese remate afilado que aparece en todas las fotografías, en todos los carteles, en todos los recuerdos de viaje, se levantó en el año 1897. La estatua se colocó ese mismo año. La imagen más reconocible de la arquitectura medieval francesa es más joven que la fotografía. Para entender cómo ocurrió esto, hay que volver al edificio que Corrollé encontró después de la prisión. Un conjunto mutilado. Le faltaban 3 tramos de la nave, demolidos en el año 1776, mucho antes de la Revolución, porque amenazaban ruina. Su fachada occidental era un muro improvisado. Sobre el crucero, sobre el punto exacto donde el edificio se apoya en la cima de granito, había una torre achaparrada rematada de cualquier manera.
La abadía tenía 1000 años de historia y ninguna forma acabada. De la restauración se ocuparon sucesivamente 3 arquitectos: el propio Édouard Corroyer, luego Victor Petitgrand, después Paul Gut. Los 3 pertenecían a la escuela de Eugène Viollet-le-Duc, el hombre que había reconstruido media Francia gótica y que sostenía una idea célebre y discutida. Restaurar un edificio, escribió, no es conservarlo ni repararlo, es restituirlo a un estado completo que puede no haber existido nunca. Esa doctrina explica lo que hicieron aquí. Petitgrand no reparó el remate del crucero, lo sustituyó por una aguja neogótica, esbelta, vertical, cubierta de plomo. Una aguja que el gótico habría podido levantar allí y que no levantó jamás. Y coronó esa aguja con una figura. Para la figura recurrió a un escultor de gran fama, Emmanuel Fremiet, autor de la Juana de Arco ecuestre que preside la Plaza de las Pirámides en París. Fremiet trabajaba con una precisión casi arqueológica, rechazaba el patetismo y prefería la iconografía severa de la Edad Media a las composiciones de aire barroco. Lo curioso es cómo se eligió el modelo. Fremiet había realizado años antes una estatuilla de San Miguel de unos 50 centímetros, destinada a la reproducción comercial. Fue esa pieza pequeña la que se decidió ampliar, casi como si el arquitecto la hubiese escogido de un catálogo. Y entonces apareció el problema de siempre en esta montaña: el peso. Colocar en lo alto de una aguja de piedra una estatua monumental de bronce fundido habría sido una locura. El bronce macizo pesa una barbaridad, y toda esa carga se transmitiría a la aguja, y de la aguja al crucero, y del crucero a la cima de granito de menos de 10 metros que sostiene la iglesia entera. 8 siglos de cálculos sutiles se habrían visto comprometidos por un remate decorativo. La solución fue la misma que había gobernado la abadía desde el principio: aligerar. La estatua se hizo de cobre repujado, planchas metálicas martilladas una a una en el taller, curvadas sobre plantillas, montadas después sobre un armazón de hierro y unidas entre sí con remaches. El resultado es una figura hueca, una cáscara. Sobre el cobre se aplicó pan de oro. De ese modo, una figura de 4,5 metros de altura pesa apenas 410 kilos, un peso que la aguja soporta sin esfuerzo. El taller Monduit ejecutó la obra y fabricó además otras 2 copias, una de las cuales se conserva hoy en un museo parisino. El arcángel que se ve desde la bahía a kilómetros de distancia, dorado, resplandeciente al sol de la tarde, no es una masa de metal, es una lámina de cobre del grosor de una moneda, sostenida por un esqueleto de hierro, colocada allí arriba porque no pesa casi nada. La coherencia con todo lo anterior es perfecta: muros de granito abajo, caliza de Caen arriba, bóvedas de piedra en las alas bajas, armaduras de madera en las altas, columnas gruesas donde hay que resistir, tríos de fustes finos donde hay que parecer ingrávido, y en el punto más alto de todo el conjunto, una escultura hueca. El edificio se vuelve más ligero a medida que asciende, hasta que en la cúspide ya casi no hay materia, solo forma. Fremiet representó al arcángel según la iconografía fijada en el siglo XV, aquella que nació precisamente después de que la roca resistiera a los ingleses. Miguel viste como caballero, empuña la espada en alto, bajo sus pies se retuerce el dragón vencido. La estatua está firmemente anclada a la aguja y no se mueve. El arcángel sostiene la espada siempre en la misma dirección. Súbase el visitante a la terraza occidental, ese espacio despejado que existe porque en el año 1776 alguien derribó 3 tramos de la nave. Sopla siempre. El aire llega cargado de sal y de yodo, y en la boca queda un sabor mineral. Abajo se extiende la bahía entera hasta el horizonte, con sus bancos de arena cambiando de color según pasan las nubes. Las gaviotas planean por debajo del nivel de los pies, y arriba, muy arriba, contra un cielo que casi nunca está limpio del todo, el arcángel sostiene la espada. Hay que hacer un esfuerzo considerable para recordar que ese hombre alado lleva allí menos tiempo que el ferrocarril, que la anestesia y que la máquina de escribir. Aquí es donde conviene detenerse un momento, porque la restauración del siglo XIX plantea una cuestión que todavía divide a los historiadores de la arquitectura. Corroyer,
Petit Grand y Good no falsificaron nada. Documentaron, midieron, consolidaron, apuntalaron y salvaron un edificio que se caía a pedazos. Pero también añadieron, completaron, dieron a la roca una silueta que la Edad Media no le había dado, y lo hicieron con la convicción sincera de estar revelando la forma que el monumento siempre había querido tener. El resultado es un edificio auténtico y coronado por un remate del siglo XIX. Ambas cosas al mismo tiempo, sin contradicción posible, porque un edificio de 1300 años no tiene una fecha, tiene capas. Debajo del pavimento hay una iglesia del siglo X enterrada viva. Dentro de las columnas gruesas hay soportes románicos envueltos en camisas de piedra. Sobre el crucero hay una aguja de 1897. Todo eso es el Mont Saint-Michel, y ninguna de esas capas es más verdadera que las otras. Mientras la abadía recuperaba su forma, la bahía perdía la suya. En los años 1878 y 1879 se construyó un dique carretera que unía la roca con tierra firme de manera permanente. Los peregrinos dejaron de morir en la llanura. Los turistas empezaron a llegar en tren y a aparcar al pie de las murallas. Y la marea, que durante 1000 años había girado alrededor de la montaña, arrastrando consigo los sedimentos, se encontró de pronto con un muro atravesado en su camino. En el año 1966 se celebró el milenario del monasterio, y en el 1969 una pequeña comunidad religiosa volvió a instalarse en la abadía. Rezaban en un edificio restaurado, coronado por un arcángel que los protegía de los rayos. El agua dejó de dar la vuelta. La arena empezó a quedarse. 24 de julio del año 2013, coeficiente 108. En la escala francesa que mide la intensidad de las mareas y que va de 20 a 120, esa cifra anuncia una marea grande. La gente se ha situado con horas de antelación sobre las murallas y a lo largo del acceso. El agua llega desde el norte con su rumor bajo, se derrama por la llanura, rodea los bancos y empieza a cerrarse en torno a la roca. Por el este y por el oeste avanza, se junta por el sur, y entonces el Mont Saint-Michel vuelve a ser una isla, completamente rodeado de agua, sin un solo punto de contacto con tierra firme, por primera vez desde el año 1879. 134 años sin que el mar pudiera dar la vuelta a la montaña. Devolver esa vuelta costó 2 décadas de estudios, cientos de millones de euros y una obra de ingeniería hidráulica que casi nadie viene a ver, porque está a 2,5 kilómetros y no aparece en las postales. El problema estaba planteado con claridad brutal. El dique construido en el siglo XIX funcionaba como una pared atravesada en el camino del agua. Además, el río Coenon había sido canalizado para ganar tierras de cultivo, y los polders habían avanzado sobre la bahía. La marea entrante empuja con más fuerza que la marea saliente, de modo que el sedimento entra y no sale. Cada ciclo dejaba un poco de limo alrededor del granito. La bahía se estaba llenando. La roca corría el riesgo de acabar rodeada de prados, un cerro más en medio de unos campos. La solución no consistió en retirar la arena, consistió en devolverle al agua su trabajo. Entre los años 2006 y 2009 se construyó una presa nueva sobre el Coenon, obra del arquitecto Luc Weisman. No es una presa que retenga agua para producir energía, es una máquina de barrido. Sus 8 compuertas, cada una de 30 toneladas, funcionan en ambos sentidos. Durante la marea alta, el agua del mar entra y se almacena río arriba, junto con la del propio Coenon. Cuando la marea baja, las compuertas se abren y todo ese volumen se suelta de golpe. El caudal de descarga alcanza los 100 metros cúbicos por segundo, 10 veces el caudal natural del río. Esa masa de agua baja hacia la bahía, se reparte entre 2 canales excavados a un lado y otro de la roca y arrastra consigo el sedimento hacia mar abierto. La presa hace, 2 veces al día, lo que la marea hacía sola antes de que la interrumpieran. Aguas arriba se dragó el río y se excavó una ensenada, de modo que el Coenon recuperó una capacidad de almacenamiento que alcanza el 1.400.000 metros cúbicos de agua en marea grande. Aguas abajo se desmantelaron las escolleras que encorsetaban el cauce, y en el año 2014 se inauguró la pieza visible, un puente pasarela de 756 metros, obra de Dietmar Feistinger,
apoyado sobre 134 pilotes de acero clavados en el limo hasta encontrar la roca, a 35 metros de profundidad. Entre los pilotes, el agua circula libremente. La marea vuelve a girar alrededor del monte. El puente se diseñó deliberadamente sumergible. En las mareas más fuertes desaparece bajo el mar. Los visitantes que están en la isla no pueden salir durante hora y media. Un acceso que se cierra solo, 2 veces al día, sin guardias y sin gasto. Exactamente lo que la bahía llevaba haciendo desde antes de que existiera la abadía. Los aparcamientos que se apiñaban al pie de las murallas fueron demolidos. 15 hectáreas de terreno volvieron al mar. Y entre los años 2009 y 2014 se recuperaron unas 40 hectáreas de espacio marítimo en un radio de 1 kilómetro alrededor del granito. Ahora, la parte que las postales no cuentan. El monte queda completamente rodeado de agua solo cuando el coeficiente de marea supera el 110. Eso sucede alrededor de 20 días al año, y algunos años bastante menos. El resto del tiempo, el mar se acerca y se retira sin llegar a cerrarse por el sur. Hay quien sostiene, con razones, que el efecto de la obra se limita a un 1,5% de la superficie de la bahía, precisamente la que rodea la roca, y que el sedimento expulsado de allí se deposita en otra parte. Los guías del lugar observan que al norte del monte la operación funciona, mientras que al sur las praderas saladas siguen avanzando. El proceso de colmatación de una bahía es un fenómeno natural y no está en manos humanas detenerlo. La verdad honesta es esta: se detuvo el atascamiento en el entorno inmediato de la montaña. Se restauró la circulación del agua a su alrededor. Se devolvió una posibilidad. La isla de la Postal existe unos 20 días al año. Los otros 345 es una promesa. Y esa promesa contiene, sin quererlo, la respuesta entera a la pregunta que persigue a esta roca desde el principio. Porque el Mont Saint-Michel nunca fue una isla. Fue una roca que el mar rodea 2 veces al día. Esa intermitencia lo explica todo. Fue lo que trajo a los ermitaños, que buscaban dificultad. Fue lo que permitió construir, porque las barcas cargadas de granito llegaban con la marea alta y descargaban al pie de la piedra. Fue lo que mató a los peregrinos y lo que dio valor a su ofrenda. Fue lo que ahogó a los ingleses y lo que encerró a los presos. Fue lo que, al encerrarlos, obligó al Estado a conservar el edificio en pie. Un lugar que se abre y se cierra solo. Ahora la otra mitad de la pregunta. ¿Cómo se levanta una iglesia de 80 metros sobre una cima que no llega a 10? La respuesta no está en un secreto perdido ni en un conocimiento imposible para la época. Está en una decisión que se puede describir en una frase. Nadie intentó ensanchar la cima. Se dejó la roca tal como estaba. Se colocó el crucero, el punto donde se concentran todas las cargas del templo, directamente sobre el granito. Y todo lo que quedaba en el aire recibió debajo una sala abovedada que recogía su peso y lo conducía en diagonal hacia la piedra. Las criptas no sostienen la iglesia desde abajo, la sostienen desde los lados, repartiendo el edificio sobre la montaña entera en lugar de concentrarlo sobre su vértice. La cima se dejó tal cual. Lo que se construyó fue el modo de apoyarse en ella. Ese mismo principio gobierna cada piedra del conjunto. Cuando los monjes no cupieron, el monasterio se puso de canto y aligeró cada piso respecto al de abajo. Cuando el coro se derrumbó, no se demolieron los soportes viejos. Se envolvieron en camisas de sillares y siguieron trabajando por dentro. Cuando se quiso coronar la aguja, la estatua se hizo hueca. La montaña no fue vencida en ningún momento. Fue empleada. Y ahí está el detalle que resume 1000 años de esta manera de pensar. En la cripta de los gruesos pilares, esas 10 columnas monstruosas que sostienen el coro, el georradar encontró algo dentro. En el centro de cada cilindro del siglo XV hay un pilar románico del siglo XI, intacto, envuelto, invisible, aguantando todavía su parte de la carga. Nadie lo demolió, nadie lo sustituyó, lo rodearon con piedra nueva y lo dejaron trabajar. Eso es exactamente lo que hicieron con la iglesia del siglo X, enterrada viva bajo la nave y convertida en basamento. Es lo que hicieron con la roca misma, y es, sin que ninguno de ellos lo planeara,
lo que la historia hizo con el edificio entero. La prisión envolvió a la abadía y la abadía siguió dentro, esperando. Nada se tira, todo se envuelve y sigue sosteniendo. En cuanto a los peregrinos, la respuesta también es más sencilla y más dura de lo que sugiere la leyenda. No los mató la velocidad del agua. El mar de esta bahía avanza a unos 6 kilómetros por hora y un caballo al galope va 3 veces más rápido. Los mató la forma del fondo. Una llanura que desciende 1 metro por kilómetro obliga al mar a derramarse en lugar de subir, a rodear por detrás, a cerrar caminos que parecían secos. Murieron rodeados, no alcanzados. Hoy la gente vuelve a cruzar esa llanura, se descalzan en la orilla, siguen a un guía titulado que conoce la posición de los canales de esa semana concreta, y caminan los 7 kilómetros con el barro entre los dedos, el olor a sal, las gaviotas gritando y la roca creciendo despacio en el horizonte hasta dejar de ser un punto y convertirse en una forma. Exactamente lo que hacían los Miquelots. Y si el día es de marea grande, en algún momento oirán llegar desde el norte un rumor bajo, continuo, parecido al de un tren lejano que se acerca por una vía que no existe. Entonces el guía dirá que hay que volver, y el grupo se dará la vuelta, y detrás de ellos, la llanura reluciente empezará a borrarse. Arriba, a 156 metros sobre esa agua, el arcángel seguirá con la espada levantada, inmóvil, esperando el próximo rayo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si has disfrutado del viaje, deja tu me gusta y suscríbete al canal.